Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuando con semiología en infectología, vamos a revisar algunas infecciones virales importantes. Algo de pronto no grave, pero muy frecuente son las infecciones por herpes virus tipo 1, herpes virus tipo 2. El herpes virus es un virus ADN que pertenece a la familia de Herpes viridae. Conocemos clínicamente, o aquellos que producen enfermedad clínica, hasta 8 serotipos o 7 serotipos. El virus herpes 1, que es usualmente extragenital, el virus herpes 2, que es usualmente genital, el herpes 3, que es el virus de la varicela zoster, el 4, el Epstein-Barr, el 5, el citomegalovirus, el 6, que es el virus del exantema súbito o la sexta enfermedad en niños, el 7 no tiene interés clínico, y el virus 8, que es el que provoca el sarcoma de Kaposi y está relacionado a la enfermedad de Castleman, multifocal en pacientes con VIH, ¿no? Sobre el herpes virus tipo 1 hay algunas generalidades que deben saber. La gran mayoría de personas a los 40 años, el 90% ya tienen anticuerpos contra el virus herpes tipo 1, o sea, ha estado expuesta al virus herpes tipo 1. La primera infección suele darse en niños y usualmente con faringoamigdalitis y fiebre severa, con múltiples úlceras orales. El contagio suele ser interpersonal por saliva, usualmente por contacto directo. Se ha encontrado que cuanto menor es el nivel socioeconómico, hay mayor título de anticuerpos y mucho antes se produce. Suele ser la causa más frecuente de encefalitis endémica o esporádica. Cuando hay encefalitis por herpes virus tipo 1, que es lo más frecuente, suele afectar el lóbulo temporal con mucha frecuencia, a diferencia de los otros. Y esta es la manifestación más frecuente de herpes virus tipo 1. Herpes labial, miren las lesiones eritemato vesiculosas que luego se tornan mielicéricas, costrosas y tienen un periodo de duración de 2 a 3 semanas, ¿no? Si nosotros logramos identificar la enfermedad idealmente en los primeros 3 días, podríamos dar algún tipo de tratamiento. Igual que para el herpes virus tipo 2, que es el herpes principalmente genital, se suele adquirir tras la pubertad con el inicio de las relaciones sexuales. Es más frecuente en mujeres y constituye una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Probablemente una de las más frecuentes. Esto es en varones, igual lesiones eritematovesiculares, esto es en la región inguinal, periné, y esto es en una mujer con herpes virus o herpes genital por herpes virus tipo 2. El tratamiento, como les dije, solemos darlo idealmente en los primeros 3 días. Aciclovir es el tratamiento de elección. Damos usualmente 400 miligramos 5 veces al día por 5 días. Si hay resistencia, podemos usar valaciclovir de pronto o idealmente foscarnet, ¿no? Pero estos medicamentos usualmente no son necesarios para el tratamiento de una infección por herpes virus tipo 1 o 2. Cuando es muy recurrente, al menos 3 episodios en el año, podemos hacer tratamiento de mantenimiento o tratamiento supresor usando aciclovir diariamente. Un virus de importancia epidemiológica en el país, por lo menos, es el dengue. El dengue es producido por un flavivirus, un arbovirus. Es una enfermedad viral aguda, endemo-epidémica, que se transmite por la picadura de mosquitos hembras de Aedes aegypti. Constituye actualmente la arbovirosis más importante a nivel mundial, puesto que tiene un gran impacto económico, ¿no? Esta es la distribución de dengue en países tropicales principalmente. Miren que en Estados Unidos, Canadá y todo el norte de Europa y Asia prácticamente no hay dengue. Todo es regiones tropicales, desde México, el Caribe, Perú y toda la selva sudamericana. Igual en África y en la India, al sur, los países que están al sur de China. Australia no tiene, pero Indonesia y todos estos países acá tienen dengue de forma endémica. El dengue en el país desapareció. Hay reportes de enfermedades tipo dengue desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX-XX. Sin embargo, a mitad del siglo pasado, en 1956,
se declaró desaparecido Aedes aegypti y por tanto ya no había dengue en el país hasta el año 84, en que Aedes aegypti fue reintroducido de alguna forma en el país, y en el 90 se dio el primer brote de dengue en Loreto y en San Martín. Entre el 91 y el 2000 el dengue fue extendiéndose hacia la costa norte y hacia la Amazonía peruana, para volver a ver una epidemia de dengue en el 2001, de dengue hemorrágico en la costa norte peruana. Entre el 2002 y 2010 se sigue diseminando hasta que en el año 2005 pues ya hubo un primer brote de dengue en Lima, en Comas. En el 2010 8 millones de personas viven en distritos con transmisión de dengue, y en el 2011 esto se aumenta hasta 12 millones de personas en 264 distritos con localidades infestadas de Aedes aegypti, ¿no? Entonces pueden tener dengue. Existen 4 genotipos de dengue, 4 serotipos en el país. La enfermedad suele ser producida por uno solo de ellos, puede ser el serotipo 1, el 2 o el 3. El que apareció en los años 90, a inicios de los 90, fue el serotipo 1, ¿no? El DEM1. Luego, a mitad de los 90 aparece el serotipo DEM2, a inicios del año de los 2000 el DEM3 y ya a finales de la primera década del 2000 el DEM4. Pero todos estos coexisten ahora en el país, y este es el número de casos reportados de dengue en general durante todas estas épocas. Aquí tenemos en el año 90 el primer brote de dengue, luego una epidemia a mediados de los 90, a inicios de los 2000, y en el 2010 hubo otra epidemia de dengue que fue abatida finalmente, ¿no? Actualmente el dengue es endémico, sobre todo en las zonas tropicales del país, en la selva peruana y el norte. Entonces es una enfermedad transmitida por un artrópodo. Se requiere para la enfermedad que esté presente el virus, el vector y el huésped, que en este caso es el humano. El humano es el único huésped para el virus. El mosquito vive infectado del virus dengue toda la vida, pero usualmente no desarrolla síntomas, ¿no? Como les dije, hay 4 serotipos del virus dengue. Es un flavivirus que pertenece a la familia de los arbovirus. Se trata de un virus ARN monocatenario, no segmentado. Cuando nosotros nos infectamos por uno de los serotipos de dengue, usualmente adquirimos inmunidad de por vida para este serotipo, ¿no? Digamos el serotipo DEM1. Pero podríamos desarrollar inmunidad heterotípica, parcial, leve y transitoria para otros serotipos, ¿no? Así que si tenemos mala suerte, podríamos infectarnos hoy del DEM1 y el próximo año del DEM2 y el subsiguiente año del DEM3 o 4, ¿no? Así que podríamos infectarnos y enfermar más de una vez por distintos serotipos de virus dengue, ¿no? Este es el vector, el Aedes aegypti, el mosquito tigre. Miren estas manchas negro con blanco, típicas de este vector, que usualmente deposita sus huevos en contenedores de agua naturales o en contenedores de agua artificiales. Por eso siempre se andan teniendo cuidado con aquellas reservorios de agua como cilindros, sobre todo en la selva, donde se acostumbra a almacenar el agua en este tipo de recipientes, o donde hay llantas tiradas y se acumula el agua de las lluvias ahí. El mosquito suele vivir a menos de 2.200 metros y tiene una vida que se desarrolla entre los 15 y 40 grados en temperaturas tropicales. En zonas muy frías no vive, o zonas tropicales es donde está con mucha frecuencia. El radio de vuelo es más o menos 100 metros hasta 420 metros. Esto es lo que les decía: cuando hay aguas estancadas, por ejemplo, en estas llantas, ahí se desarrolla, deposita sus huevos el mosquito, y es un foco para el desarrollo de vector, ¿no? Entonces, el único huésped es el humano, y las hembras son las que pican, se alimentan durante el día. Suelen ser vectores muy eficientes porque suelen interrumpir fácilmente su alimentación en un huésped
y terminan de alimentarse en otro huésped, por tanto pueden llevar el virus de un huésped infectado hacia un no infectado e infectarlo con mucha facilidad, ¿no? Al mosquito el virus no le provoca nada, como les decía, el mosquito permanece infectado por el resto de su vida. El tiempo de vida promedio de un mosquito es 21 días, entre 15 y 65 días. Algunos han reportado transmisión vertical del virus mosquito a mosquito. Recuerden que los huevos pueden soportar hasta un año de periodo de secación, pero no suelen tolerar menos de 10 grados, por eso en temperaturas frías no suele haber dengue, ¿no? Es más de climas tropicales. El reservorio primario suele ser el humano. Los primates a veces también pueden ser reservorios, pero no suelen desarrollar formas graves. El mosquito adquiere la infección de un huésped infectado y los huéspedes pueden transmitir el virus al mosquito hasta un día antes del periodo febril y hasta una semana casi después de iniciar la fiebre, ¿no? El periodo de incubación en el mosquito del virus es entre 8 a 12 días y en el humano es de 13 a 14 días, ¿no? En promedio de 4 a 7 días. Esta es otra fuente de aguas estancadas, acá basura, por ejemplo, ¿no? El virus ingresa a las células del sistema retículo endotelial, a las células presentadoras de antígeno, y luego viaja hacia los ganglios, y a partir de ahí se disemina y produce una respuesta inflamatoria sistémica grave en algunos pacientes y que termina provocando manifestaciones de dengue grave o hemorrágico, ¿no? Este es el ciclo de replicación viral del virus. En cuanto al serotipo DEM2, se fusiona es endocitado, se fusiona, llega al endosoma, en el endosoma luego es liberado, el ARN se replica y luego se ensamblan en viriones inmaduros que son transportados al Golgi para poder ser exocitados y liberados de la célula huésped, ¿no? Entonces, la manifestación más común de dengue es la fiebre dengue. Los síntomas no son específicos, pueden simular cualquier otra infección viral o bacteriana de inicio, con fiebre, malestar general, mialgias, artralgias. Sin embargo, la fiebre dengue no suele durar más de una semana, ¿no? Si dura más de una semana, duden que esto sea fiebre dengue. Al 7º día usualmente la fiebre ya se ha ido, si no es antes incluso, y la fiebre suele empezar al 3er día de inoculado el virus. El rash usualmente es indicativo de que la infección ya se curó. El rash usualmente es postfebril, o sea, postviremia, y usualmente postdesarrollo de anticuerpos. La fiebre puede llegar hasta 41 grados, que es la fiebre quebrantahuesos. Puede haber en el curso leucopenia, linfopenia, porque el virus se replica dentro de las células de la médula ósea incluso. Y usualmente suele ser esto frecuente al final de la fase febril, lo mismo que el rash. Estos son el curso de la enfermedad del dengue. Miren, la fiebre, como les dije, suele durar entre 5 a 7 días como máximo, y la presencia de rash indica que la enfermedad se curó en realidad, pero en el periodo febril intermedio, en la segunda parte del periodo febril, puede haber sangrado, shock hemorrágico, daño orgánico, sobrecarga o reabsorción de sobrecarga de fluidos, puede haber plaquetopenia en este punto, y el paciente puede tornarse crítico con el shock hemorrágico o el shock dengue, ¿no? Shock por dengue. Entonces, el dengue clásico, antiguamente llamado dengue clásico, cursa como una enfermedad febril viral aguda, con cefalea, fiebre alta, dolor retrocular, dolor óseo. Puede haber náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, astenia, hiporexia. Y el dengue hemorrágico sí puede cursar con síntomas o manifestaciones de compromiso orgánico, ¿no? Puede haber, además de cefalea, vómitos intensos, persistentes, sangrado, dolor abdominal intenso, persistente, hemorragia, shock. Entonces, hay muchas otras manifestaciones clínicas de dengue, como linfocitosis a veces, daño hepático, hepatitis, falla hepática aguda, puede haber CID en el caso del dengue grave. Y esta es la definición de fiebre hemorrágica por dengue, 3 criterios, ¿no? Uno es la prueba de torniquete positiva.
las plaquetas menos de 100 y el aumento del hematocrito por encima de 20, que es indicativo de síndrome de fuga capilar, ¿no? Hay vasodilatación generalizada severa, todo el plasma escapa hacia el intersticio y entonces eso genera hemoconcentración e incremento del hematocrito. Si nosotros observamos plaquetas menos de 100 e incremento del hematocrito por encima del 20% respecto de un basal, eso indica, son signos de alarma, son signos de potencialmente dengue grave o incluso shock por dengue en las siguientes horas o tal vez 1 o 2 días, ¿no? ¿Cómo hacemos la prueba del torniquete? Es sencillo, insuflamos el manguito hasta el punto intermedio entre la presión sistólica y diastólica, dejamos ahí 5 minutos, luego retiramos el brazalete y contamos cuántas petequias hay por pulgada cuadrada, ¿no? Por 2.5 centímetros cuadrados. Si hay más de 20 o más petequias por pulgada cuadrada, es un signo de torniquete positivo. Si a eso le sumamos plaquetas menos de 100 y un incremento del hematocrito más de 20% o una relación hematocrito-hemoglobina mayor o igual a 3.5, son criterios para estar frente a un dengue hemorrágico o fiebre hemorrágica por dengue, ¿no? Entonces, la OMS clasifica el dengue en el 2009 en dos formas de dengue, ¿no? La forma dengue no grave y dengue severo, ¿no? Dengue no severo y dengue severo. En el dengue no severo tenemos el dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. En el dengue sin signos de alarma es la fiebre dengue común. El paciente puede ser manejado de forma ambulatoria y hasta esperar confirmación si es que se sospecha de dengue, es decir, un paciente con enfermedad febril que proviene de una zona endémica. Náuseas, vómitos, exantema, artralgias, puede haber prueba de torniquete positivo, pero no hay plaquetopenia ni hay incremento del hematocrito, ¿no? Entonces podemos esperar al paciente, tratarlo simplemente con medios físicos, antipiréticos de pronto, y evitar uso de paracetamol en estos pacientes porque puede confundir la plaquetopenia con el bloqueo plaquetario que produce el paracetamol. Hay que evitar el uso de aspirina en estos pacientes, solamente podemos usar paracetamol. Hay que evitar el uso de AINES también, solo podemos usar paracetamol en estos pacientes. Lo mismo que acá, y si acá tenemos signos de alarma, estos se van a manifestar como dolor abdominal, vómitos persistentes, hemorragia de mucosas, puede haber edemas, y acá sí vamos a observar aumento del hematocrito y disminución de las plaquetas. Estos pacientes requieren observación porque pueden terminar en dengue severo, ¿no? El dengue severo es aquellos pacientes que además tienen permeabilidad vascular severa, así que podrían tener hemorragia severa, podrían tener shock por dengue y disfunción orgánica, ¿no? Falla hepática, CID. Entonces aquí está, signos de permeabilidad severa, permeabilidad vascular severa son shock, acumulación de fluidos o falla respiratoria, ¿no? Puede haber hemorragia severa, hay que evaluarla clínicamente, o disfunción orgánica severa, puesto que puede haber falla cardíaca, shock renal, falla hepática con incremento de transaminasas por encima de 1000 o trastorno de conciencia. Entonces eso es dengue severo, ¿bien? Que es predecible por el dengue o la fiebre dengue con signos de alarma. Estas son las definiciones de la norma técnica del MINSA, son parecidas: sospechoso de dengue, paciente con fiebre que dura hasta 7 días como máximo y que tiene o que proviene de un lugar endémico, de una zona donde se conoce que el dengue está presente, ¿no? Caso probable sin signos de alarma, similar a lo que les he descrito hace un rato, y el caso probable de dengue con signos de alarma, igual dolor abdominal intenso, continuo, vómitos, puede haber dolor torácico, disnea, incremento del hematocrito, disminución de plaquetas y otros signos de fuga capilar como ascitis, derrame pleural o pericárdico, ¿sí? Esto es nuevamente el dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, y el dengue severo en el que puede haber escape severo de fluidos, hemorragia severa y daño orgánico severo, ¿bien? Con todas las definiciones que ustedes acá pueden observar. El caso confirmado es aquel paciente con caso sospechoso o probable y que además tiene una prueba diagnóstica serológica o
molecular positiva para dengue, ¿no? Podemos usar estos métodos diagnósticos. Uno es el aislamiento viral por cultivo, la PCR por transcriptasa en tiempo real, el antígeno NS1, la detección de anticuerpos IgM para dengue, y puede haber evidencia de seroconversión en IgM en muestras pareadas, ¿no? En la fase inicial y en la fase convaleciente se dosa IgM y puede haber un incremento de ella, y con eso hacemos el diagnóstico. Entonces, quiero que vean aquí, esto. La picadura del mosquito suele ser en este punto, digamos que entre 3 a 4 días más tarde aparece la viremia, ese es el periodo de incubación. En el periodo de viremia nosotros podemos usar estos métodos diagnósticos: aislamiento viral por cultivo, técnicas moleculares como el PCR, la reacción en cadena polimerasa, y detectar el virus, o podemos usar ELISA para detectar el antígeno NS1. Estas 3 pruebas durante la viremia y hasta el periodo de fiebre, ¿no? Más tarde, a partir del 6º día, pueden usarse ya las pruebas de el gold estándar, que es la inhibición por hemaglutinación para detectar anticuerpos contra virus dengue, ELISA IgM o ELISA IgG, que nos permiten poder detectar o hacer el diagnóstico serológico de infección por dengue, ¿no? Algo similar se repite acá, lo que les decía, el ELISA para el antígeno NS1 en la primera fase, en la fase aguda, en la fase virémica, febril. Puedo usar reacción en cadena de la polimerasa, y a partir del 6º día, detección de anticuerpos por inhibición de hemaglutinación o por ELISA para IgG o IgM. ¿Bien? ¿Cómo prevenir? Hay que controlar el vector, que es el mejor método. La vacuna aún no está completamente desarrollada. Hay una vacuna tetravalente que nos brinda una protección larga, pero que solamente es eficaz en el 60% de las pacientes, y por tanto solamente se usa en aquellos personas que van a viajar a zonas endémicas usualmente de dengue, ¿no? Puesto que la eficacia no es muy grande, 60% es muy baja. ¿Cómo tratar, o a quiénes tratar en el hospital y a quiénes tratar en casa? Si es un paciente sin signos de alarma, puede ser ambulatoria la observación. Si es un paciente con signos de alarma, hay que observarlo, y si es un paciente por lo menos 24 a 48 horas, y si es un paciente que tiene manifestaciones de síndrome de fuga capilar, shock o falla orgánica, debería estar hospitalizado y probablemente requerir cuidados críticos, ¿no? Criterios para transferir un paciente: shock, sangrado severo, que haya deterioro rápido del estado general, signos de sobrecarga de volumen, daño de órgano blanco o permeabilidad capilar severa, ¿no? Esto es lo mismo para los criterios de hospitalización. Y el tratamiento es principalmente fluidoterapia. Puede haber transfusión de paquetes globulares, de plaquetas, uso de vitamina K si hay insuficiencia hepática. Y este es el algoritmo que resume el manejo del dengue severo o el shock por fiebre dengue, ¿no? Si hay shock, debemos dar fluidoterapia, 20 a 30 cc por kilo, pasarlo en bolo por 15 minutos y valorar si hay mejoría o no. Si hay mejoría, podemos continuar cristaloides en infusión continua a 5 o 7 mililitros por kilo hora, monitorear el hematocrito cada 6 horas, y con eso decidir si se continúa con la administración de fluidos o no. Si no hay mejoría, pues hay que revisar el primer hematocrito que se le pidió al paciente. Si este se incrementó, quiere decir que hay fuga capilar todavía y se administra otro bolo de fluidos. Si el hematocrito disminuyó, hay que buscar zonas de sangrado. Si el hematocrito mejora, el estado hemodinámico mejora con esta segunda administración de fluidos, pues seguimos este cuadro de acá. Y si no, se repite el hematocrito y vamos viendo si el paciente requiere más fluidos o no. Todo, como verán, simplemente es cuidado de soporte hasta que la enfermedad remita. No hay un tratamiento curativo para la fiebre dengue, ¿no? O para el shock dengue. Los criterios de alta: que el paciente ya no haga fiebre al menos 48 horas, que mejore el estado clínico hemodinámico del paciente, que tenga un aumento del recuento de plaquetas, por lo menos 2 controles, y que el hematocrito permanezca estable sin hidratación. Otra infección viral, enfermedad viral provocada por flavivirus, es la fiebre amarilla.
La transmisión es exactamente igual a la del dengue. La Aedes aegypti es el vector y la hembra también es la que produce o la que transporta el virus o actúa como vector, ¿no? Entonces esta es una enfermedad viral transmisible, prevenible, curable, causada por el virus de la fiebre amarilla, que es un flavivirus, y también transmitida por el Aedes aegypti o por mosquitos selváticos del género Haemococcus, ¿no? Entonces, desde hace un rato les vine mencionando a los arbovirus. Los arbovirus pueden ser de cadena de ARN única o cadena de ARN doble. Pueden ser de cadena de R única en sentido positivo o en sentido negativo, y acá dentro de esta familia de arbovirus están los flavivirus, ¿no? La familia Flavivirus y el género Flaviviridae y el género Flavivirus. A este género pertenecen, a esta familia pertenecen el virus de la fiebre amarilla y el virus del dengue. Entonces los arbovirus pueden provocar encefalitis, fiebre, mialgias. Aquí está el dengue, ¿no? Acá arriba está la encefalitis del Nilo, de San Luis. Si hay artritis y exantema, el chikungunya también es otro arbovirus. Y la fiebre hemorrágica, dengue y fiebre amarilla, pueden provocar fiebre hemorrágica, ¿no? Pero todos estos son arbovirus. Bien, este es el mapa de riesgo al 2013 en el país de fiebre amarilla, principalmente en la selva, miren, en Belén, en Iquitos, en Requena, en la selva profunda, lagunas, puede haber en Río Tambo, Nambopata. La zona donde más dengue se reportó ese año fue en el Bajo Biabo. Luego estas zonas en las que hay 3 a 4 casos, por ejemplo en Río Tambo también. Todas son zonas tropicales, ¿no? Con riesgo de fiebre amarilla. Es más frecuente para el lado de Brasil que para el nuestro en realidad, pero la selva es una zona endémica. Perdón. Bien, este es el ciclo de transmisión de la fiebre amarilla. Se cree que el virus viene del virus de la fiebre amarilla de la selva, de la jungla. Y miren, la fuente o el transmisor primario es el mono, ¿no? El mono está infectado, el mosquito que pica al mono se infecta de virus de fiebre amarilla y eventualmente actúa como vector y transmite el virus al humano, y acá el humano empieza el ciclo con el vector que es el Aedes aegypti. En el caso de la fiebre amarilla de la jungla, de la selva, el vector suele ser el Haemococcus, que les mencioné hace un rato, y en el humano el Aedes aegypti, y esto es el ciclo de la fiebre amarilla urbana, que es la que tenemos en nuestra selva, ¿no? La fiebre amarilla, como les dije, el reservorio inicial primario es el mono. Los mosquitos son los que transmiten, son los vectores del virus. El tiempo de incubación de la fiebre amarilla es de 3 a 6 días y el periodo de transmisibilidad durante 5 días. Entonces, en el ser humano el periodo de incubación es entre 3 a 6 días más o menos, pero dentro de la Aedes es 9 a 12 días aproximadamente, y el mosquito también permanece infectado durante el resto de su vida. La mitad de ellos mueren a los 7 días y al mes mueren el 95%. Entonces, este es Aedes aegypti. ¿Cómo transmite? El mosquito pica a una persona que está infectada de fiebre amarilla y luego transporta el virus hacia otra persona sana que termina infectada y se completa el ciclo de la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, como les dije, miren, el mosquito tiene como patas de tigre, manchas, rayas blancas con negras. Y eso es lo que se puede reconocer también en el dorso, manchas blancas con negras. Ese es el virus, el mosquito Aedes aegypti. Como les dije hace un rato, cuando hablamos de dengue, el radio de vuelo suele ser en 100 metros hasta 420 metros, y según este autor no se alejan más de 300 metros del lugar donde nacen y viven más o menos un mes, ¿no? Esta es la fisiopatología del virus de la fiebre amarilla. Al igual que el virus del dengue, el virus es endocitado por células dendríticas llevadas a los ganglios linfáticos, y de aquí
hacia el torrente sanguíneo y se distribuye hacia el hígado en los primeros días y posteriormente hacia el riñón, vaso y corazón, ¿no? Va afectando primero el hígado, se mete en los hepatocitos y entre el cuarto y séptimo día produce apoptosis de los hepatocitos y se va provocando activación de toda la cascada inflamatoria que termina provocando interferón gamma, alfa, TNF alfa, beta, interleuquina 2, se diferencian linfocitos TCD4, helper H1, linfocitos T citotóxicos, los hepatocitos sufren apoptosis y se produce hepatitis, incremento de transaminasas, ictericia, puede haber falla hepática severa, aguda. Eso provoca disminución de factores de coagulación, CID, hemorragia y muerte, ¿no? Típicamente se produce isquemia de la zona central, isquemia y necrosis de la zona central del lobulillo hepático, vamos a ver ahora por qué. Finalmente termina también provocando apoptosis de las células miocárdicas y eso puede llevar al shock cardiogénico que se le suma al shock distributivo por la vasodilatación severa por daño microvascular. Esto provoca daño renal prerrenal inicialmente y también daño renal por el mismo virus y todo eso nos lleva a shock, anoxia, acidosis metabólica y muerte. Entonces, ¿qué órganos afecta la fiebre amarilla? Hígado, riñón, corazón, vaso, ¿no? Del vaso es de donde se diseminan o de donde se activa toda la inmunidad humoral y parte de la inmunidad celular contra el virus de la fiebre amarilla. Entonces, esto es un poco un resumen de lo mostrado en la anterior diapositiva. La viremia nos da un síndrome febril no específico a nivel inmunológico, liberación de citoquinas, interferón, apoptosis de hepatocitos, ictericia, disminución de la síntesis de factores de coagulación, eso provoca CID, disfunción plaquetaria, hemorragia. La vasodilatación generalizada puede provocar falla renal prerrenal, necrosis tubular aguda, finalmente apoptosis después de la primera semana, apoptosis de los miocitos cardíacos y shock cardiogénico, disfunción multiorgánica y muerte entre 1 a 2 semanas luego de adquirida la infección, ¿no? Esta es la zona media, la zona 2 del hepatocito. Miren, la zona periportal y pericentral son zonas que reciben aporte sanguíneo, pero la que menos aporte sanguíneo recibe es la zona 2 y es por eso que esta zona 2 o midzone o zona media es la que sufre isquemia y necrosis en la infección por el virus de la fiebre amarilla. Estas son las fases de la infección. Tenemos el periodo de infección virémico que dura 3 a 6 días y se caracteriza pues por una especie de un síndrome viral común y corriente con fiebre alta, náuseas, cefalea, mialgias, malestar general y hay una característica en la fiebre amarilla que es el signo de Faguet, que es la bradicardia relativa, ¿no? Es decir, el paciente hace fiebre y en lugar de hacer taquicardia la frecuencia cardíaca se mantiene normal o baja. Esto no solo vemos en fiebre amarilla, también lo podemos ver en fiebre tifoidea, por ejemplo, o en mononucleosis infecciosa, es el signo de Faguet. Los pacientes pueden cursar algunos con leucopenia, neutropenia o elevación de transaminasas, principalmente TGO, ¿no? Más que la TGP. Luego de 5 o 6 días suele haber una aparente mejoría de los síntomas, que es el periodo de remisión que dura horas, 2 a 24 horas, para posteriormente pasar al periodo de intoxicación que puede durar entre 3 a 8 días y este sí es el periodo más grave que puede llevar a la muerte del paciente. Cursa con cefalea, dolor abdominal epigástrico principalmente intenso, postración, vómitos, ictericia, ya hay falla renal, ya hay shock, puede haber compromiso del sensorio, estupor, coma, hemorragia, convulsiones, hipoglicemia, si por falla hepática aguda severa y puede llevar a la muerte al paciente, ¿no? Con el soporte adecuado podría sobrevivir el paciente y pasar a la fase de convalecencia que dura entre 2 a 4 semanas, en el que el paciente puede tener un síndrome de fatiga que dura algunas semanas, tal vez 1 mes o 2 meses, y finalmente recuperarse por completo. Hay algunos criterios para establecer la definición de caso de fiebre amarilla. Principalmente debemos saber esto: caso probable y caso confirmado. El caso probable es persona con
de cualquier edad que tenga fiebre persistente de inicio agudo y que venga de una zona endémica, en este caso de la selva, ¿no? Y que tenga al menos uno de los siguientes criterios: sangrado de mucosa nasal y de encías, o sangrado digestivo alto, o que muera en 3 semanas después de haberse instalado la enfermedad. Bueno, y eso es un diagnóstico post-mortem, ¿no? Y el caso confirmado es el caso probable más un test serológico compatible con fiebre amarilla, ¿no? Puede ser de presencia de IgM para el virus de la fiebre amarilla, o un incremento de la IgG en 4 veces o más en muestras pareadas, ¿no? Es decir, una muestra tomada en la fase aguda, virémica, y una muestra tomada en la fase convaleciente, ¿no? Si hay un incremento de la IgG de 4 veces, eso es diagnóstico también de infección por fiebre amarilla, ¿sí? Hay 4 formas clínicas de fiebre amarilla: la digestiva, la icterodigestiva, y la icterohemorrágica, y la icterohemorrágica renal, ¿no? Este es un paciente con la fase preictérica, digestiva solamente. Este es un paciente con fiebre hemorrágica, y la icterohemorrágica renal es cuando el paciente además tiene falla renal aguda, y eso ya indica compromiso grave del paciente, ¿no? El diagnóstico implica hacer exámenes basales, valorar función renal, función hepática, hemograma, reactantes de fase aguda, ver signos de compromiso pulmonar, cardíaco, con una radiografía de tórax, y los test serológicos o test específicos para fiebre amarilla que podemos hacer es reacción en cadena polimerasa, test serológicos como ELISA, y tinción tisular con inmunohistoquímica para detectar antígenos de la fiebre amarilla, ¿no? Esto usualmente es en muestras de tejido, biopsia o postmortem. Entonces, el diagnóstico, la prueba diagnóstica preferida es con el ELISA para IgM contra virus de la fiebre amarilla. Ese es el test preferido. La sensibilidad es del 95% entre 7 a 10 días después del comienzo de la infección. El tratamiento de la fiebre amarilla es de soporte, no hay un tratamiento específico, al igual que el para el dengue, solamente es tratar las complicaciones, dar soporte al paciente. Hay algunos intentos de vacuna con virus vivo atenuado, pero no han sido muy exitosos. Recuerden que siempre es necesaria la vacunación cuando vamos a ir a zonas endémicas contra fiebre amarilla. Hay la vacunación nacional, y hay los centros de vacunación internacional para ir, por ejemplo, al Caribe. Siempre es necesario vacunarnos contra la fiebre amarilla, ¿no? El virus de la influenza es un virus que pertenece a la familia de los ortomixovirus. La variabilidad genética está presente prácticamente solo en el tipo A. El tipo B y C tienen una variabilidad genética muy pobre, y puesto que el virus de la gripe A tiene una gran variabilidad genética, es el que puede darnos, o es el que con mayor frecuencia provoca epidemias, brotes o pandemias, como la del 2009, ¿no? De virus de influenza. Recuerden que en marzo del 2009 apareció en México, aparecieron algunos casos de influenza H1N1 que luego terminó convirtiéndose en pandemia, y eso fue por un cóctel inédito de virus entre el virus de la gripe aviar, el virus de la gripe humana y el virus de la gripe porcina, ¿no? Y es que el cerdo puede recombinar genes de los 3 virus y producir una nueva cepa, y eso es lo que sucedió. Entonces se transmitió del cerdo al hombre por vía aérea, y esto finalmente se empezó a transmitir de hombre a hombre por vía respiratoria también, ¿no? Ojo que por comer carne de cerdo no se presenta ningún riesgo de contagio de gripe, solo es por vía aérea. Entonces esto fue la pandemia del 2009, que comenzó en marzo más o menos. Fue por una reagrupación cuádruple de 2 cepas de cerdos, una cepa humana y una cepa aviar de influenza. Esa fue la mayor parte de los genes provino del virus de la influenza porcina, y pues y al cabo de un mes más o menos ya se había declarado una pandemia en todo el país, ¿no? Miren, el 18 de marzo fue el primer caso en México, se extendió hacia el norte, Estados Unidos, Canadá,
y ya para junio del 2009 la alerta pandémica era del nivel más alto, en fase 6, ¿no? Eso indicaba una transmisión comunitaria generalizada en al menos 2 continentes. La pandemia fue declarada finalizada un año más tarde, casi en agosto del 2010. Y ahora pues el virus de la gripe H1N1 sigue siendo endémico, ¿no? Cada año tenemos una vacuna nueva para él. Existen factores de riesgo para complicaciones o enfermedad severa en infección por H1N1, ¿no? Y la mayoría de estas suelen tener que ver con enfermedades cardiovasculares y o pulmonares o extremos de la vida o estados de inmunosupresión. Por ejemplo, niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años, extremos de la vida. Gestantes tienen un riesgo incrementado de hacer complicaciones por H1N1 por un factor de 4 a 7, condiciones cardiovasculares crónicas como enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca, congestiva, ICC. La hipertensión por sí misma no es un factor de riesgo independiente, es decir, la hipertensión arterial aislada no es un factor de riesgo para enfermedad grave por H1N1, pero si hay ICC o enfermedad coronaria o aterosclerótica, sí. Enfermedad pulmonar crónica sí es un factor de riesgo, asma, EPOC, fibrosis pulmonar, fibrosis quística. Diabetes, la diabetes mal controlada, sobre todo porque implica estados de inmunosupresión. Trastornos neurológicos que impliquen problemas neuromusculares, neurocognitivos. Postración, por ejemplo, también inmunosupresión, sea por el VIH, por trasplante de órganos, por quimioterapia, por corticoterapia crónica, por malnutrición, la obesidad mórbida. Pacientes con IMC más de 40 tienen riesgo de complicaciones graves si hay hemoglobinopatías, enfermedad renal o hepática crónica, fumadores o niños menores de 17 años con uso crónico de aspirina por el riesgo de síndrome de Rey, ¿no? Entonces, el periodo de incubación de la influenza H1N1 es 3 a 7 días más o menos, y los síntomas son principalmente respiratorios altos, tos, dolor faríngeo, rinorrea, malestar general. La fiebre es lo más frecuente, usualmente más de 38, perdón. Hay congestión nasal, cefalea, mialgias, dolor abdominal, vómitos. El caso sospechoso es aquel que cumpla uno de estos criterios: fiebre mayor a 38 y rinorrea, tos o dolor faríngeo. Y el caso probable es aquel caso sospechoso con una prueba rápida positiva para influenza, ¿no? Pero que no se puede subtipificar el virus que está provocando el problema. Entonces, el caso confirmado sí es aquel paciente con caso sospechoso probable con PCR positiva para el H1N1. Entonces, el diagnóstico es uno clínico: fiebre de inicio súbito usualmente, más de 38, tos, dolor de garganta, dolor faríngeo, y a eso le añadimos la PCR en tiempo real o el cultivo viral. El tratamiento de la H1N1 básicamente es de soporte y se usan algunos antivirales también actualmente. Hay 2 tipos de antivirales, los adamantanos, ahí está amantadina y remantadina. Sin embargo, actualmente hay resistencia a ellos. En el caso de los virus de la influenza tipo A, los adamantanos no tienen actividad sobre la influenza tipo B, y eso hace que los inhibidores de neuroaminidasa, oseltamivir y zanamivir, sean los únicos disponibles para el tratamiento tanto de la influenza tipo A como de la influenza tipo B. ¿A quiénes debemos tratar o cuándo debemos tratar la influenza H1N1? Si sospechamos de ella en un paciente, sí, deberíamos empezar el tratamiento antiviral lo más temprano que se pueda. Eso puede reducir el riesgo de complicaciones de influenza como neumonía, falla respiratoria y muerte. Debemos tratar los pacientes con manifestaciones de gravedad o aquellos que tienen factores de riesgo, ¿no? Que son los que ustedes ven acá, que son los mismos
que hemos enumerado en el cuadro inicial, ¿no? Pacientes con riesgo de enfermedad grave con H1N1, por ejemplo, extremos de la vida, pacientes con enfermedad pulmonar, pacientes con enfermedad cardiovascular, excepto hipertensión sola, enfermedad renal hepática hematológica, diabetes, desórdenes neurológicos, pacientes con inmunosupresión, embarazo o posparto dentro de las 2 semanas después del parto, pacientes que usan aspirina de forma prolongada, menores de 19 años, pacientes con obesidad mórbida y las dosis y de los diferentes antivirales. Lo que tenemos en el Perú es oseltamivir, es de 75 miligramos 2 veces al día por 5 días usualmente, y se puede considerar un curso más largo en pacientes que tienen enfermedad grave, ¿no? Lo ideal es empezar en las primeras 48 horas. Se puede empezar más tarde en pacientes que tienen manifestaciones graves de enfermedad. Sin embargo, la eficacia mayor es en los primeros 2 días. ¿Cuándo está indicada quimioprofilaxis y cuánto tiempo debería durar? La quimioprofilaxis se debería tomar 75 miligramos de oseltamivir una vez al día durante 10 días o hasta 1 semana después de la última exposición conocida, ¿no? O sea, hasta 1 semana después del último contacto que yo haya tenido con un paciente sospechoso o confirmado de influenza H1N1. Se recomienda para controlar brotes en centros de atención a largo plazo o en hospitales, quimioprofilaxis antiviral durante un mínimo de 2 semanas y hasta 1 semana después de que se haya identificado el caso conocido más reciente. O sea, si yo trabajo en un hospital y tenemos un paciente con H1N1, debemos tomar profilaxis durante 2 semanas por lo menos, o hasta 1 semana después del último caso identificado. ¿Qué nos dice la guía del MINSA con respecto a los inhibidores de neuraminidasa? Miren, con el oseltamivir, el tratamiento debe durar 5 días también y hasta 7 días post-exposición del último caso conocido, 75 miligramos 2 veces al día. La dosis pediátrica es esta, también por 5 días. Y la quimioprofilaxis con inhibidores de neuraminidasa, igual, la duración recomendada es 10 días con oseltamivir y zanamivir. Y la dosis es 75 miligramos una vez al día, por 10 días. Estas son las dosis pediátricas. Y si el paciente tiene falla renal, damos en aquellos pacientes con de aclaramiento de creatinina en más de 30 una vez al día y entre 10 a 30 cada 48 horas. En menos de 10 no está indicado. Esta es la quimioprofilaxis según el MINSA, es igual que la que les he mostrado del CDC. Y bueno, eso es todo con respecto a las enfermedades virales en semiología e infectología. Hasta la próxima. Gracias.